Todo lo que ves, todo lo que tocas, está hecho de cosas. Los científicos llaman a estas cosas materia, y la materia tiene una propiedad especial llamada masa. La masa es una medida de cuántas cosas hay en un objeto. Piensa en una piedrita chiquita. Tiene poquita masa. Ahora piensa en una montaña gigante. Tiene muchísima masa. Entre más cosas, más masa. Es una idea muy importante, como la base para entender el universo, desde la partícula más chiquita hasta el grupo de galaxias más grande. Estas cosas no son solo sobre el tamaño. Se trata de la cantidad de material que hay. La masa también nos dice cuánto se resiste un objeto a cambiar su movimiento. Imagina empujar un carrito de juguete. Es fácil hacerlo mover porque tiene poca masa. Ahora intenta empujar un carro de verdad. Es mucho más difícil. Eso es porque el carro de verdad tiene mucha más masa. Se resiste a tu empujón con más fuerza. Esta resistencia se llama inercia y está conectada directamente con la masa de un objeto. Entonces, la masa no es solo cuántas cosas hay, sino también qué tan difícil es mover algo. Esta propiedad controla cómo se relacionan las cosas en el universo, diciendo cómo responden los objetos a las fuerzas. También podrías pensar en la masa como el peso. En la Tierra, las cosas con más masa usualmente pesan más. Esto es porque la gravedad de la Tierra jala la masa. Mientras más fuerte jala, o mientras más masa tiene un objeto, más pesado se siente. Pero la masa y el peso no son exactamente lo mismo. Tu masa sería la misma en la Luna, porque sigues estando hecho de la misma cantidad de cosas. Pero pesarías menos en la Luna, porque la gravedad de la Luna es más débil. Entender esta diferencia es clave para comprender las escalas del universo. Entonces, la masa es una propiedad básica de toda la materia. Nos dice la cantidad de cosas y cómo un objeto se relaciona con las fuerzas. Es una constante cósmica para un objeto, no importa a dónde viaje. Desde el polvo entre las estrellas hasta los mismos planetas, la masa es lo que mide en silencio la existencia, un ingrediente fundamental en la receta del universo. Todos somos conjuntos de masa, movidos por las leyes de la física, flotando en un océano enorme de otras masas, grandes y pequeñas. Ahora, hablemos del calor. El calor es una forma de energía. Cuando le pones calor a algo, le estás dando más energía a sus partículas chiquitas. Imagina estas partículas, átomos y moléculas, como pequeños bailarines. Cuando están frías, bailan despacio, quizás solo moviéndose un poquito. No ocupan mucho espacio. Están juntitas, guardando su energía en un estado tranquilo y ordenado. Este es el mundo chiquitito que está debajo de todo lo que vemos y tocamos. Un lugar de movimiento constante, aunque a veces suave. ¿Pero qué pasa cuando subes la música? ¿Cuando añades calor? Esos bailarines chiquitos se emocionan. Comienzan a saltar, girar y moverse mucho más rápido. Se llenan de energía nueva y su baile se vuelve loco y con mucha energía. Este movimiento aumentado es lo que sentimos como un objeto que se calienta. Mientras más calor, más fuerte es el baile. Cada partícula, con la energía del calor, empieza a vibrar más fuerte y más seguido, pasando de un baile suave a uno muy agitado. Este baile con energía tiene una consecuencia importante. Mientras las partículas bailan más alocadamente, necesitan más espacio. Empiezan a chocarse con sus vecinas más seguido y con más fuerza. Se empujan unas a otras, separándose más. Piensa en una pista de baile llena de gente. Si todos empiezan a bailar como locos, la gente naturalmente se va a separar. Lo mismo pasa con los átomos y las moléculas. Este comportamiento básico es universal y afecta a los sólidos, líquidos y gases, cada uno a su manera. Entonces, la energía del calor hace que las partículas básicas de la materia se muevan más rápido y se empujen para separarse. Esto no es solo un temblor al azar, es una respuesta directa al recibir energía. El efecto de todas estas partículas pidiendo más espacio lleva a cambios grandes en el objeto mismo. Esta agitación chiquitita es la mera esencia de la energía del calor, un movimiento a nivel de los átomos que tiene efectos grandes en todo el objeto. Es el comienzo de cómo el calor puede empezar a mover las cosas en una escala más grande. Cuando las partículas se empujan y se separan por el calor que se añade, todo el objeto tiende a hacerse más grande. Esto se llama expansión térmica. Has visto que esto pasa en la vida diaria, aunque quizás no te diste cuenta. Por ejemplo, el líquido en un termómetro sube cuando se calienta. El líquido se está expandiendo. ¿Las grietas en la acera en un día caluroso de verano?
Muchas veces es porque el cemento se ha expandido con el calor y no tiene a dónde irse. Esta expansión es un resultado directo de todas esas partículas chiquitas que piden más espacio personal. Esta expansión significa que las cosas, la masa del objeto, ahora están repartidas en un espacio más grande. La cantidad total de masa no ha cambiado. No has añadido ni quitado ninguna partícula. Pero ¿cómo está repartida esa masa? Sí cambió. Es menos densa. Imagina un grupo de personas paradas muy juntas. Luego, todas dan un paso grande lejos unas de otras. El grupo sigue siendo el mismo número de personas, misma masa, pero ahora ocupan un área más grande. Esta es una comparación sencilla de cómo el calor cambia de lugar la masa. Este movimiento de la masa de un lado a otro es una forma de desplazamiento de masa. Desplazamiento solo significa que algo se ha movido de su lugar original. Cuando el calor hace que un objeto se expanda, las partes de afuera del objeto se han movido hacia afuera. La masa que antes estaba en un espacio más pequeño, ahora ocupa uno más grande. Esto puede parecer un cambio pequeño, pero incluso movimientos pequeños, cuando se trata de mucha masa, pueden tener consecuencias interesantes en el gran teatro del universo, o incluso en la ingeniería precisa aquí en la Tierra. Piensa en un puente de metal grande en un día caluroso. Se expande. Los ingenieros tienen que diseñar puentes con uniones especiales, llamadas juntas de expansión, para permitir este movimiento. Si no lo hicieran, el puente podría doblarse o romperse cuando las enormes vigas de acero se empujan unas contra otras. Entonces, el calor no solo calienta las cosas, mueve activamente la masa, empujando y jalando la mismísima estructura de las cosas. Este cambio en cómo se reparte el material, causado por el baile chiquitito de los átomos, es una fuerza poderosa de la naturaleza que le da forma a nuestro mundo de maneras que vemos y no vemos. ¿Qué pasa si un objeto no se calienta por igual en todas sus partes? Imagina que tienes una barra de metal larga y solo calientas un extremo. Las partículas en el extremo caliente comenzarán su baile con energía, empujándose para separarse. Entonces, ese extremo de la barra se expandirá. Pero el extremo frío, las partículas allí siguen bailando despacio. Ese extremo no se expandirá tanto, o quizás nada si sigue estando muy frío. Este calentamiento desigual crea una expansión desigual en el objeto. Esta expansión desigual significa que la masa dentro del objeto ahora está repartida de forma desigual. El extremo caliente, que se expandió, ahora ocupa más espacio. Aunque su masa total es la misma, su densidad ha bajado en esa parte. Si intentaras equilibrar esta barra, podrías encontrar que su punto de equilibrio ha cambiado un poquito. La forma en que la masa estaba repartida antes ya no es igual. Una parte está como inflada y menos densa, mientras que la otra parte sigue apretada. Esta falta de igualdad es la clave para algunos fenómenos muy interesantes. Piensa en un pan horneándose en un horno donde un lado del horno está mucho más caliente. Ese lado del pan podría crecer más, volviéndose más esponjoso y grande que el lado más frío. La masa de la harina, el agua y los otros ingredientes sigue siendo la misma, pero ahora está repartida de forma diferente. Un lado del pan es más grande y menos denso, mientras que el otro es más pequeño y más denso. Esto crea un desequilibrio. El peso del pan, o para ser más exactos, cómo está repartida su masa, ya no es igual por todos lados. Esta idea de que calentar de forma desigual lleva a que la masa se reparta de forma desigual es súper importante. Pasa en la Tierra, por ejemplo, con las masas de aire. El Sol puede calentar un pedazo de tierra más fuerte que otro. El aire sobre el pedazo caliente se calienta, se expande y se vuelve menos denso. Este aire menos denso sube, y el aire más frío y denso llega rápido para reemplazarlo, creando el viento. Este es un ejemplo a gran escala de cómo la masa se mueve de lugar debido al calentamiento desigual, moviendo los patrones del clima que le dan forma al clima de nuestro planeta. Sección 5. El gran acto de desequilibrio. Cambiando los centros de masa. Cuando la masa está repartida de forma desigual dentro de un objeto, su centro de masa puede cambiar. El centro de masa es como el lugar promedio de todas las cosas en un objeto. Es el punto donde podrías, teóricamente, equilibrar el objeto perfectamente. Si un objeto es igual por todos lados y tiene la misma densidad en todas partes, como una pelota perfectamente redonda hecha del mismo material, su centro de masa está justo en su centro geométrico. Es un punto de equilibrio perfecto, un eje
eje alrededor del cual toda su materia está ordenada por igual. Pero si un lado de nuestra barra de metal se calienta más y se expande, ese lado se vuelve menos denso. La masa en ese lado está más repartida. Esto puede hacer que el centro de masa se mueva un poquito, alejándose del lado expandido y menos denso, y hacia el lado más frío y más denso. Imagina, un sube y baja. Si una persona en el sube y baja de repente se vuelve mucho más esponjosa y liviana, como el extremo caliente que se expandió, mientras la otra persona sigue igual, el punto de equilibrio del sube y baja necesitaría moverse para mantenerlo nivelado. El sistema ya no está en su equilibrio original. Este cambio en el centro de masa significa que el objeto ahora está de alguna manera chueco. Si este objeto estuviera, por ejemplo, girando en el espacio, este cambio en su centro de masa podría hacerlo tambalear. Piensa en una lavadora desbalanceada cuando está centrifugando. Si la ropa está toda amontonada en un lado, la máquina tiembla y vibra con mucha fuerza. Esto es porque el centro de masa del tambor que gira no está alineado con su eje de giro. Una idea parecida se aplica a los cuerpos del cielo o a cualquier objeto que pase por estos cambios internos. Este acto de desequilibrio, este cambio pequeño o a veces grande en donde están las cosas en promedio, es un resultado directo del calentamiento desigual y del movimiento de masa que causa. Es una respuesta física básica. El objeto está tratando de encontrar un nuevo equilibrio, pero los cambios internos lo obligan a ajustarse todo el tiempo. Este cambio interno de la masa, movido por la energía del calor, puede preparar el camino para efectos aún más movidos y de mayor alcance si los cambios ocurren suficientemente rápido, llevando a una especie de reajuste cósmico. Sección 6. Movimientos repentinos. La velocidad del cambio. Importa. Ahora, pensemos no solo en la masa se mueve de lugar, sino en sucede. Si el calentamiento es lento y poquito a poco, la expansión también será lenta y poquito a poco. El centro de masa podría cambiar, pero lo hace suavemente. El objeto se ajusta sin problemas a su nueva forma. Imagina que le pones despacito un poquito de peso a un lado de un trompo que está girando. Podría empezar a tambalearse un poquito más. Pero si le pones el peso muy despacio, el cambio casi no se nota de un momento a otro. Pero, ¿qué pasa si el movimiento de la masa sucede muy rápido? ¿Qué tal si se le mete una cantidad enorme de calor a un lado de un objeto casi al instante? Esto podría pasar, por ejemplo, en una explosión, o quizás en algunos eventos terribles del espacio como una supernova, donde un lado de una estrella podría ser lanzado con mucha violencia. En esos casos, una parte del objeto se expande, o es lanzada hacia afuera con una velocidad increíble. Esto no es un cambio suave, es un reacomodo de masa repentino y violento. Este cambio rápido y no parejo, o sea, chueco, en cómo se reparte la masa, es como una sacudida fuerte para el objeto y lo que lo rodea. No es solo un tambaleo lento, es una sacudida violenta. Recuerda la lavadora desbalanceada. Si de repente aventaras toda la ropa mojada y pesada a un lado mientras está girando a toda velocidad, la máquina se sacudiría y temblaría muchísimo. El cambio rápido en cómo está repartida la masa crea un problema mucho más grande que uno lento. Esta velocidad es clave. Un cambio lento permite que el sistema y su campo de gravedad se ajusten poquito a poco. Pero un cambio rápido e importante en cómo está repartida una masa grande no da tiempo a que las cosas se ajusten suavemente. Es como tronar los dedos en lugar de apretar un botón despacio. El universo, de alguna manera, siente esta sacudida repentina. Esta aceleración rápida de la masa, este cambio repentino de las cosas, es el ingrediente clave para crear algo de verdad extraordinario. Ondas en el tejido del espacio-tiempo mismo. Sección 7. Ondas en el espacio-tiempo. Presentando las ondas de gravedad. Para entender lo que pasa después, necesitamos pensar en la gravedad de una forma nueva. Albert Einstein nos dio esta nueva forma con su teoría de la relatividad general. Él dijo que los objetos con mucha masa no solo se jalan unos a otros con una fuerza invisible. En lugar de eso, los objetos con mucha masa deforman o curvan el tejido del espacio-tiempo a su alrededor. Imagina el espacio-tiempo como un trampolín gigante y elástico. Si pones una bola de boliche, un objeto con mucha masa, en el centro del trampolín, crea un hundimiento, una curva en la tela. Ahora, si ruedas una canica, un objeto con menos masa, cerca,
no irá en línea recta. Se curvará hacia adentro, hacia la bola de boliche, no porque la bola de boliche la esté jalando directamente, sino porque está siguiendo la curva en la tela del trampolín que creó la bola de boliche. Esta es la idea de Einstein sobre la gravedad. La masa le dice al espacio-tiempo cómo curvarse, y el espacio-tiempo le dice a la masa cómo moverse. Es un baile elegante entre la materia, la energía y la forma misma del universo. Entonces, si cómo está repartida la masa cambia, la curvatura del espacio-tiempo a su alrededor también debe cambiar. Si nuestro objeto con la masa que cambia rápido es como la bola de boliche, y su masa de repente se reacomoda de forma chueca y rápida, es como mover o deformar de repente y con violencia esa bola de boliche en el trampolín. ¿Qué le pasaría a la tela del trampolín? No se ajustaría al instante. Se formarían ondas que se extenderían por el trampolín desde donde se movió. Estas ondas son como las ondas de gravedad. Las ondas de gravedad, o más exactamente ondas gravitacionales, son perturbaciones, u ondas, en la curvatura del espacio-tiempo mismo. Son creadas por masas que se aceleran, especialmente cuando esas masas son muy grandes y la aceleración es muy fuerte y no es pareja. Viajan hacia afuera desde donde se crearon a la velocidad de la luz, llevando energía como radiación gravitacional. Estas no son ondas algo, son ondas espacio-tiempo mismo, una prueba de que la estructura del universo se mueve y cambia. Son como susurros del universo, que nos cuentan sobre eventos violentos. Sección 8. Temblores cósmicos, calor, velocidad y un espacio-tiempo que tiembla. Entonces, ¿cómo se conecta nuestra charla sobre el calor que mueve la masa con estas ondas cósmicas? Si tienes un objeto con mucha masa y una parte de él se calienta increíblemente rápido y con mucha fuerza, esa parte puede expandirse o ser lanzada con una velocidad tremenda. Esto crea un cambio rápido y no parejo en cómo está repartida la masa. Es justo el tipo de aceleración violenta y chueca de la masa que puede generar ondas de gravedad que podemos detectar. El universo literalmente tiembla. Imagina una estrella con muchísima masa cerca del final de su vida. Quizás su centro se derrumba, o un lado de ella explota en una supernova. Las temperaturas son astronómicas, mucho más allá de cualquier cosa que vivimos en la Tierra. Este calor tan fuerte puede hacer que cantidades enormes de material de la estrella, cantidades increíbles de masa, sean lanzadas hacia afuera casi a la velocidad de la luz. Esto no es una expansión suave. Es una explosión terrible y chueca. La forma en que está repartida la masa de la estrella cambia muchísimo, y en un pedacito de segundo. Este reacomodo repentino y violento de la masa de una estrella manda ondas poderosas a través del espacio-tiempo. Es como golpear ese trampolín cósmico con una fuerza inmensa, y no en el centro. Estas son las ondas de gravedad que los científicos ahora pueden detectar con instrumentos increíblemente sensibles, como LIGO y Virgo. Estos observatorios están diseñados para sentir el estiramiento y encogimiento casi chiquititito del espacio-tiempo cuando una onda de gravedad pasa por la Tierra. Un logro de ingeniería que abre una nueva ventana al universo. Aunque el calentamiento y la expansión de todos los días, como un puente que se expande con el Sol, también mueven masa técnicamente, los cambios son demasiado lentos y con muy poquita masa para crear ondas de gravedad que pudiéramos detectar. El universo funciona con cantidades enormes de masa y energía. Para hacer que el espacio-tiempo tiemble de forma notable, necesitas eventos realmente cósmicos, agujeros negros chocando, estrellas de neutrones uniéndose, o quizás las explosiones no parejas y causadas por calor de estrellas gigantescas. Estos son los eventos que tienen suficiente fuerza para sacudir el tejido de la realidad. Sección 9. Ecos de la creación. ¿Por qué entender? Esto es importante. Entender cómo el calor puede mover la masa del lugar y cómo ese movimiento rápido y no parejo de la masa puede crear ondas de gravedad es más que solo una parte interesante de la física. Conecta el comportamiento de las partículas chiquitas, calentadas por energía, con los eventos más grandes del universo. Nos muestra qué tan conectado está el universo, desde el baile de los átomos hasta el temblor del espacio-tiempo. Es un hilo que une lo muy pequeño con lo muy grande, lo común con lo extraordinario. Al estudiar las ondas de gravedad, podemos aprender sobre eventos en el universo que no podemos ver con luz ni con ningún otro tipo de radiación electromagnética. Los agujeros negros, por ejemplo, no emiten luz,
pero cuando chocan, mandan ondas de gravedad poderosas. Estas ondas son como mensajeros cósmicos que traen información sobre los lugares más extremos y los eventos más violentos que el universo tiene. Nos permiten oír el universo de una forma que nunca antes pudimos, abriendo un nuevo sentido para observar las estrellas y planetas. Las ideas que hemos platicado, el calor que causa expansión, el calentamiento no parejo que causa desequilibrio y los cambios rápidos que crean problemas, son básicas. Se aplican aquí en la Tierra en la ingeniería y en el estudio del clima, y también se aplican a los eventos gigantescos que crean ondas de gravedad en lo profundo del espacio. Entender estas ideas nos ayuda a crear mejores teorías sobre cómo cambian las estrellas, cómo se forman las galaxias y quizás incluso sobre los primeritos momentos del universo, poquito después del Big Bang, cuando todo estaba increíblemente caliente y denso. Así que, la próxima vez que veas vapor saliendo de una taza de té caliente, o sientas el calor del sol, recuerda a los bailarines chiquitos, los átomos. Recuerda que el calor es energía, que los hace moverse y empujar. Y recuerda que si este empujón sucede en una escala suficientemente grande, con suficiente masa y con suficiente velocidad, puede literalmente sacudir el tejido del espacio-tiempo. Vivimos en un universo que se mueve, lleno de maravillas, y mientras más entendemos sus reglas básicas, más increíble se vuelve. La búsqueda de conocimiento continúa.